ido conectando. Bueno, ya estamos por comenzar esta edición de la Cuadra Cultural, donde tenemos al director Oscar Lucien, donde vamos a hablar sobre el documental La vida en el color sobre Cruz 10, que bueno, estamos conmemorando el día de hoy. Entonces, si tienen esa conversación, vamos a ir hablando de nosotros. Bueno, ¿me escuchan bien? Creo que se está cayendo un poco mi señal. Bueno, ya para comenzar un poco, bueno, queríamos presentarnos. Mi nombre es Mónica Rodríguez y me acompaña Michelle Uzcategui. Somos de la Asociación Civil Más Ciudadanos, desde donde nos encargamos de, bueno, de promover la cultura ciudadana a través de programas de formación y acción social en jóvenes y niños en situación de riesgo. Entonces, este programa, como tal, este conversatorio, será subido a nuestro canal de YouTube, como las ediciones anteriores, donde estuvimos con Oscar, con el señor Teiza, donde estuvimos con Diego Arroyo Gil. En la edición del día de hoy estamos con el director Oscar Lucien, del documental La vida en el color sobre Carlos Cruz 10. Para comenzar un poco la conversación, y bueno, bienvenidos a todos. Queríamos saber un poco cómo surge la idea del documental y cómo fue su desarrollo, sobre todo porque tienen archivos que son como de primera mano. Entonces queremos que nos cuente un poco cómo fue como todo este proceso desde la idea de hacer el documental hasta estarlo llevando a cabo. Sí, buenas tardes. Digamos que este documental se funda en el valioso material de archivo que tiene Cinesa y Bolívar Films, donde hay mucho material histórico, y durante un gran tiempo se hicieron documentales de interés histórico, pero con una predominancia de los temas políticos, por cuanto buena parte del material de archivo que allí se conserva proviene, entre otras cosas, de eventos públicos oficiales de la Presidencia de la República o de ese tipo de documentación. Por eso, durante una gran parte de la conformación de esta colección, los personajes, bueno, fueron Gómez, Medina, López Contreras, en fin, personalidades públicas. Y en algún momento se pensó que era importante tomar en cuenta lo que nosotros calificamos en esa oportunidad como héroes civiles, es decir, personas que habían hecho una contribución importante al país, pero desde el ámbito de la cultura, del ámbito de su talento, del ámbito del arte, de la creación, y no tanto como actores políticos. Y de allí se crea una nueva colección donde yo estuve vinculado, y el primer documental que se hizo fue sobre Carlos Raúl Villanueva, que es el creador, bueno, de la Universidad Central de Venezuela, del conjunto residencial del 23 de enero, de los bloques del silencio, de una obra bueno, de gran calibre arquitectónico y social, y la obra, pues, de Villanueva representa un valor importante en la cultura venezolana, y en particular, bueno, lo que más se conoce, el campus de la Universidad Central de Venezuela, que es considerado como un patrimonio mundial. Y luego se hicieron otros documentales de esa naturaleza, se hizo, y fueron dirigidos por mí en este caso, de Mariano Picón Salas, y también otro documental, no me viene ahora, bueno, se hizo sobre el señor Luis Guillermo Villegas, que fue el fundador de Bolívar Film, y intentó un proyecto
de largo aliento productivo cinematográfico en Venezuela. Y finalmente, bueno, apareció la idea, el proyecto de hacer una película sobre Carlos Cruz Diez, que tiene la particularidad dentro de la colección que se trataba de un personaje vivo. Por lo tanto, el reto era, bueno, muy importante porque, y bueno, muy gratificante, porque en mi caso particular ya estaba un poquito cansado del tema del locutor en off que va narrando el cuento, y en este caso tenía de primera mano no solamente el artista que estaba ahí presente, sino que además con una capacidad expresiva enorme y con un humor, un talento y una seguridad en su expresión, que fue un aporte muy relevante en la realización del documental. Entonces, digamos que digamos, ese es el contexto general en que se realiza esta película, y bueno, representaba también un intento de producción de calibre, por cuanto Carlos Cruz Diez en esa época repartía su trabajo productivo tanto en Venezuela como en París, y nos tocó, bueno, una buena parte de la película filmarla aquí en Venezuela y la otra parte filmarla en Francia, con lo cual significaba, bueno, todo lo que representa desde el punto de vista de la producción, desplazamiento, materiales, etcétera. Pero fue una experiencia verdaderamente muy gratificante, y sé porque, bueno, no lo expresó y siempre tuvo como mucho aprecio la película. Bueno, podría ser algo más, pero como introducción, por si acaso hay otro interrogante, podría parar aquí. Sí, justo recordarles un poco que a las personas que quieran hacer sus preguntas está el segmento de preguntas y respuestas, y a nosotros nos había causado curiosidad muchísimo esa parte de los archivos y de cómo había sido esa convivencia a lo que no es archivo con la familia Cruz Diez, o ese acercamiento hacia, ya que era el único personaje que estaba vivo, también como esa relación con ellos y durante el desarrollo de la producción. Claro, eso tiene lo positivo y también no tanto como negativo, pero digamos como la limitación también, que la persona está allí, está la familia, y van en el seguimiento bastante cotidiano y cercano de la producción como tal. Como muy positivo, que Carlos Cruz Diez creó una empresa familiar, realmente. Su trabajo está muy ligado a su familia, a sus hijos, a su esposa. El taller es en su casa, o sea, él trabaja allí. Entonces creó como una fundación, es ahora, pues, pero era una empresa familiar donde la obra se producía en familia. Y por otro lado, es uno de los pocos artistas, pues, que conozco que tiene como un riguroso registro de su obra. O sea, es impresionante cómo a lo largo de toda su vida creo que tuvo como, no sé si la previsión, pero digamos la idea de que eso iba a tener una relevancia en el futuro, y toda su obra estaba clasificada, ordenada, ubicada. O sea, cualquier obra que uno pudiera preguntarle, independientemente de la fecha, él sabía qué obra era, qué tipo de material había utilizado, y tenía la ficha respectiva de cada una de esas obras, ¿no? Además de la obra física, si existía, en caso que tuviera, en caso de un privado, de un museo, todo ese registro estaba. Entonces, el trabajo, uno de los trabajos más determinantes en una película documental es la investigación. Realmente es el trabajo de pesquisa de dónde están los materiales y en qué condición están esos materiales. Porque mucha gente, por ejemplo, diría como una anécdota poco triste de alguna manera, que cuando nosotros hicimos la película de Carlos Raúl Villanueva, siendo Carlos Raúl Villanueva lo que era ya en su momento, lo que representaba bueno, como un nombre de la cultura venezolana, toda la película la hace un narrador en off, pero la voz propia de Villanueva, que era un profesor importante de la Facultad de Arquitectura, esa voz nunca apareció.
y daba la circunstancia que Villanueva, como había nacido fuera de Venezuela y había tenido toda su educación en Francia, de hecho hablaba con un acento, aunque su obra es fundamentalmente de aquí, pues, de toda la luz y la visión latinoamericana, ese elemento no estaba. En el caso de Cruz Diez, bueno, todo su obra estaba muy bien calificada, ordenada, y lo teníamos ayer a él allí, y bueno, hubo la contribución permanente de toda la familia para todo, no solamente para apoyar las grabaciones en sí, sino en los casos que su testimonio era importante, tenerlos allí a mano. Entonces, como decía, si la documentación es como el pivote sobre el que se funda una película documental, el de los archivos, en este caso ese trabajo estuvo bastante bien encaminado en la medida que la obra estaba archivada, estaba a mano, y siempre la tuvimos a disposición. Pues entonces, en ese sentido, todo ese trabajo de interacción con la familia, con los amigos, siendo además Carlos Cruz es una persona muy querida, pues muy estimada, eso fluyó bastante bien. Claro, y con toda esta línea creo que es muchísimo más fácil, dentro de comillas, o como usted estaba conversando, tiene sus pros y sus contras, que está directo la persona. Y justo con eso de que está directamente la persona, también una de las ventajas es que se puede obtener muchísima más información porque está como de primera mano, como quien dice, y no en los archivos. En este caso, ¿cree que hubo alguna información o alguna parte de la vida de Cruz Diez que no se pudo poner en el documental por cuestiones de tiempo o porque se decidió no hacerlo? O sea, ¿hubo algo que le hubiese gustado mostrar en el documental que por X razón no se mostró o quedó por fuera? No, en realidad no hubo ningún tipo de restricción porque, o sea, Carlos Cruz es era un hombre totalmente abierto, franco, con una vida familiar muy clara, muy dedicado a su familia, a su entorno íntimo, muy fiel, y una persona que valoraba mucho la amistad. O sea, de alguna manera la gente lo quería mucho, y en ningún momento hubo nada en particular sobre el cual pudiera haber existido un tipo de censura o de limitación o de, de necesidad de no abordar determinados sujetos, sino que en la película está lo que quisimos que estuviera, y dentro de la lógica del relato de construir una vida, y sobre todo acercar a un espectador no especialista en el arte en la importancia de la obra de Cruz Diez, que hasta bueno, el año pasado, que todavía está en vida, seguía un proceso permanente de reflexión, de búsqueda, de invención, porque era un, era un artista nato. Pues, creo que uno de los entrevistados lo dice en la película, que era como un renacentista, porque inventaba la obra como tal, pero si le hacía falta un instrumento, un aparato, creaba el instrumento, y era realmente de una versatilidad enorme. Y obviamente la obra que él hace es una obra singular, que bueno, es un poco lo que el título trata de señalar, un poco la idea de cómo ese color está en el espacio, cómo construir un color o transmitir sin la necesidad, digamos, de un soporte, que en efecto hay un soporte allí porque el color se produce a través del movimiento y la interacción del personaje con la obra como tal. Pero su proyecto último, de ahora final de su visión de vida, era producir ese color fuera de cualquier tipo de soporte. O sea, una cosa realmente bastante
desde el punto de vista científico, bastante elaborada para llegar a ese tipo de cosas. Y bueno, llegó hasta donde la vida le pudo dejar llegar. Bueno, a mí me pareció súper interesante la manera en la que está estructurada el documental. La verdad es que había muchas cosas que no sabía o no conocía sobre Cruz Diez y su obra. Me llama la atención de que él explica las cosas de una manera tan sencilla y tan fácil que cualquier persona que no haya nunca escuchado hablar de él ni de su técnica pueda aprender o saber qué hacía él con el color. O sea, él sabía, ponía en palabras lo que era su trabajo de una manera tan sencilla que uno dice, pero es que Cruz Diez estaba verdaderamente conectado con el color. Sí, bueno, porque digamos esa era su pasión cuando, digamos, él sale del arte figurativo propiamente y entra en esta búsqueda de la producción del color. Y hay una anécdota bonita como él lo narra, ¿no? En la película, como él llega a esa, digamos, a ese descubrimiento, esa suerte de epifanía. Pero es muy importante porque, digamos, podríamos llamarlo como su credo, para mí hay como tres elementos que son básicos, que es, en primer lugar, la pasión. O sea, la pasión por una actividad, como en este caso su arte creativo, la pasión por el tema del color y cómo llegar a producir algo que fuera realmente novedoso, que rompiera con toda una tradición que venía. Entonces, esa energía que da la pasión. Pero junto a la pasión está el trabajo, está la disciplina, está el conocimiento, está el estudio, porque Crucier era un hombre estudioso que tuvo que bueno, estudiar cosas de física, de filosofía, de la teoría del color propiamente dicha, de ir hacia otros pintores y revisar toda la tradición plástica. Entonces tenía ese elemento como un soporte fundamental. Y diría como un tercer elemento pero que es básico en el arte e incluso en la ciencia, que es el azar. Pues cuando él dice que toma esos dos folletos y contrapone una cara de un color con otra, y al moverla de pronto siente que hay un tercer color que no está en ninguno de los dos, él dice, bueno, aquí está lo que yo estaba buscando, pero ese está allí, es posible porque él tenía el conocimiento. O sea, no es una casualidad, es producto de un trabajo sistemático que incorpora la pasión, como he dicho. Que se le cayó la conexión a Oscar. Vamos a esperar unos segunditos que está allí volviendo. Ajá, ya volvió. A ver. Controla tierra. Bueno, entonces decía que, digamos, esos tres elementos son la pasión, el estudio, la disciplina, la perseverancia y el azar. Y que es esa mezcla la que hace posible una obra tan consistente como la del maestro Cruz Diez. Ahora, yo tenía otra pregunta, que era que, bueno, que había leído su trabajo, alguno de lo que está publicado, y usted como especialista en cultura, ¿cómo podría describir el aporte que deja Cruz Diez en la sociedad venezolana, incluso, bueno, en el mundo, pero en particular acá, en Venezuela, en su país? ¿Cómo usted considera que fue ese aporte? Sí, creo que se volvió a caer. Creo que eso no fue de nuevo, sí. Vamos a esperar allí y repetimos la pregunta. Igual también las personas ya están haciendo. Entonces vamos a esperar que regrese Sí, para digamos repetir la pregunta. que aquí estoy. Ajá, Moni, Ahora sí vamos a lo escuchamos. repetirle la pregunta o no. Exacto. Ok, le repito la pregunta.
Usted como especialista en cultura, ¿cómo podría describir el aporte que deja Cruz 10 en la sociedad venezolana? Bueno, creo que el aporte se podría referir a esas tres dimensiones del acto creativo que he señalado antes, el tema de la pasión, el tema del estudio, el tema de la... Bueno, me parece que hay problemas de señal que estamos experimentando todos. Vamos a tratar de ver si se soluciona. Ok, Lo repito escuchamos. entonces. Que digo que el aporte podría sintetizarse en varios elementos que había dicho antes, que tienen que ver con, creo que en un momento yo le preguntaba, no sé si está propiamente en la película o en el proceso de elaboración, qué mensaje, pues, o qué es, sí, qué mensaje, qué comentario él le enviaba a los jóvenes artistas. Y él decía, bueno, eso, el tema de la disciplina en el acto creativo. O sea, que no, pasa que hay una cantidad de tópicos y clichés en relación a la labor del artista como una persona bohemia, como una persona... Se nos fue de nuevo Oscar. Vamos a esperar la reconexión. O sea, decía de tener el artista como una persona que vive más o menos en un ambiente nebuloso y de pronto llegan las ideas, ¿no? Y no, la creación es una dedicación, es una continuidad, es una perseverancia, es un estudio, es disciplina. Y yo creo que ya eso como soporte y testimonio de una obra, ya eso es un valor esencial. Por otro lado, su concepto de que el arte es comunicación, que el arte es para que esté en la calle. Bueno, aparentemente el Mercurio retrógrado no nos está ayudando mucho. Sí. No sé si quiere probar apagando Decía la pues cámara. que la importancia de una obra que está pensada bueno, sí, quizás mejor. Claro, porque consume menos datos. Eh, sí, estamos sin eso. Entonces, digamos que esa vocación de hacer un arte, voy de nuevo. eh, Ese arte que, bueno, que comunica, que está ahí presente con la gente. Y si vamos a la actualidad de hoy día, vemos, por ejemplo, cómo esa obra que él hizo para el aeropuerto de Caracas, el aeropuerto de Maiquetía,
se ha convertido en un emblema de muchas cosas muy sensibles para los venezolanos. Y bueno, ese es el valor de una obra que nos interpela en el día a día y en el presente que estamos y en el futuro que queremos construir. Sí, creo que justo en esa línea de que Cruz 10, una de las cosas que dice es justo eso del aire, del arte en la calle, que va a ser súper importante para los artistas del futuro. Y de hecho hay una pregunta que nos hace Paulo Arraiz acá, que es profesor de la Universidad Simón Bolívar, y dice que una de las obras magistrales para él, en lo particular, es el laberinto cromovegetal de la Universidad Simón Bolívar también. Que si usted pudo conversar de esta obra con el maestro Cruz Díaz en particular. Sí, no, de hecho yo grabé allí en la universidad, no me acuerdo en qué momento está en la película, pero en efecto sí, era una obra importante. Digamos que nosotros grabamos, digamos, todas, no todas, pero bueno, buena parte de la obra pública que está en el espacio público, bueno, de aquí de Caracas, de Barquisimeto y no sé qué de otros sitios que hicimos. Pero en efecto, el jardín es de la Universidad Simón Bolívar, me recuerdo haberlo grabado y a lo mejor, no recuerdo ahorita si está o no en la película exactamente, pero sí lo tomamos en cuenta, por supuesto, porque es una obra importante. Este, y bueno, como saben, no me recuerdo el número de horas que grabamos, pero fueron muchísimas para luego convertir eso en un documental de 54 minutos, que era un tiempo que permitía poder exhibirlo en alguna televisión europea eventualmente si se da el caso, porque esos son los tiempos establecidos, ¿no? Y bueno, como todo, en toda película, en toda obra escrita, hay un momento que hay que recortar y poner fin, pues entonces quedan muchas cosas por fuera también. Claro, hasta la fecha han logrado producirla masivamente, la película. Sí, no, la película realmente funcionó bastante bien, sobre todo que es una película que está traducida al inglés, está traducida al francés, o sea, tiene los subtítulos en esos idiomas. Sé por lo que me ha comentado, me comentó él en su oportunidad, y la misma familia en la fundación que ellos tienen un material que lo ven con bastante frecuencia y sé que siempre hacen con foros y encuentros parecidos a este que estamos haciendo en esta plataforma con la película. Creo que la película, bueno, llegó un momento oportuno porque le permitió a él explicar, primero nosotros como dar esa semblanza biográfica del personaje y él allí de viva voz explicar cómo fue construyendo y cómo fue diseñando su obra. Entonces, sí, es una película que se hizo en el 2006 y la estamos viendo hoy en el 2020. Todavía genera. Vamos a esperar a ver si vuelve.
¿Nos escucha? ¿Aló? Ahora sí, digamos, una película Ok. también que se distribuyó en el formato DVD durante bastante tiempo. Sé que se conseguía en muchas librerías en una oportunidad y ahora Cinesa la ha puesto a disposición del público, entiendo, de acceso gratuito en el canal de Cinesa Channel. Entonces, eso le abre otra ventana de difusión al documental. Sí, particularmente le tenemos que dar gracias a Cinesa por habernos llegado hacernos llegar el material. Ya para ir cerrando, bueno, acá en el chat nos dejaron un comentario, ya se lo voy a leer. Nos dice Hermalín Ríos que en Venezuela hay que reinventar la educación para crear un país de emprendedores, artistas e inventores, un país digno y soberano en el contexto global. Esta frase o sea, es una frase célebre de Carlos Cruz Diez. ¿Qué nos pudiera decir usted a partir de esto? Sí, bueno, podría tomar otra frase que recuerdo que de hecho está en uno de los DVD, que, que es una, y él lo dice en el documental, ¿no? Que el arte es el más bello, más eficaz y más noble medio de comunicación que el hombre ha inventado. El arte no es egoísta, el arte es para compartirlo. Creo que esa es parte de un credo importante de cómo él concebía su obra y yo creo que tiene una vigencia enorme porque su obra está ahí y es una obra que incluso se está conociendo en muchos sitios que antes no se conoció. Y obviamente su obra representa, digamos de alguna manera, aunque yo no soy, digamos, un especialista en artes plásticas, pero sí como la última vanguardia del arte del siglo XX y del siglo XXI. Yo tenía otra pregunta anotada, como ya de forma de cierre. Hay una parte en la película que me parece interesante porque es como un punto de quiebre en la vida de Cruz Diez cuando está en esta parte de descubrimiento, donde él hacía arte como forma de protesta. Se dio cuenta de que, bueno, no tenía un significado, de que el arte tenía que comunicar. Entonces, yo le quería preguntar a usted, desde su visión, el arte como tal, acá en Venezuela lo hemos visto reflejado en muchísimos artistas y personas que han dejado mucho de nuestra cultura, que el arte es una forma de protesta. Y el arte sirve como una manera de darle voz a las personas que más lo necesitan. Entonces, ¿qué podría usted agregarnos de esto y adaptándolo a la situación en la que vivimos hoy en día? Bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los términos. O sea, la obra como tal, yo creo que tiene una independencia desde el punto de vista de su estructura propiamente dicha, pero obviamente una obra no se hace fuera de un contexto social, económico y político, y hay una interacción o se puede producir una interacción, un diálogo permanente con esa realidad que es ajena a la obra. Pero creo, por entender lo que él planteó allí, que era que la obra concebida como en su estructuración y su contenido como elemento de protesta, era algo insuficiente y algo que a él lo condujo a un callejón sin salida. Mientras que su obra independiente, su obra en función de unos criterios básicamente de naturaleza estética, tienen un valor social, pero que no está condicionado a ninguna coyuntura en particular. Entonces, es lo que siempre se ha discutido a lo largo de la historia, bueno, de la cultura occidental, el compromiso del artista con la sociedad. Y la idea es que ese compromiso, digamos, existe, pero no está condicionado a la estructura propia, bueno, es la visión que tengo, a la estructura propia de la obra como tal. Creo que una obra que dialogue con el público, que lo interpele desde el punto de vista de lo afectivo, desde el punto de vista de su sensibilidad, de sus valores estéticos, tiene una importancia enorme
independientemente que se refiera directa o indirectamente a problemas de naturaleza social. Esa es más o menos la idea que tengo al respecto. Bueno, muchísimas gracias en verdad el día de hoy por acompañarnos. Bueno, entendemos que pese a los problemas de señal, bueno, todos pasamos más o menos por lo mismo y es complicado. Sin embargo, quería agradecerle su tiempo de acompañarlos, de estar aquí con nosotros, de explicarnos un poco más allá de la película. Y bueno, nosotros en verdad encantados de tener este espacio y de decirle que, bueno, tiene las puertas abiertas con nuestra organización, cualquier otra cosa, duda o comentario, nos la puede hacer llegar y estamos de verdad muy agradecidos porque nos hubieran acompañado el día de hoy. Ya, bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes también. Lamento la interferencia, pero ya había prevenido a Jocelyn que el internet es muy inestable y realmente no facilita mucho, pero espero que en los momentos que hubo el contacto se pudo intercambiar algo de interés para quienes tuvieron la amabilidad de acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Gracias. todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Próximamente, bueno, estaremos enviando el video por nuestro boletín y estará en nuestro canal de YouTube Más Ciudadanos. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en otra edición de La Cuadra Cultural.